En Hechos capítulo 21, Lucas comienza diciéndonos: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. ¿Cuáles son esos ellos? Los que vimos en el capítulo 20, aquellos ancianos que habían venido desde Éfeso hasta Mileto para escuchar lo que Pablo les tenía que decir. La situación fue muy importante porque él mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, no a la congregación en general. Estos ancianos tenían una obligación clara, era cuidarse de ellos mismos, cuidar del rebaño y hacer defensa de lo que Pablo durante tanto tiempo les había enseñado allí en Éfeso, porque vendrían lobos rapaces a tratar de saquear el rebaño, o de entre ellos mismos iban a surgir personas que querrían arrastrar detrás de ellos a los discípulos. Por eso es que fui tan enfático cuando en ese capítulo nos dirigimos a líderes. Me hacía caer en cuenta un buen amigo, mi tocayo, que hay personas que sí se alimentan de una cápsula diaria y 2 prédicas semanales, pues porque apenas están empezando en el Evangelio, son personas nuevas y desde luego pues están cogiendo estado espiritual para llevar con fortaleza la renovación diaria del entendimiento, como ya la estamos llevando aquellos que llevamos más tiempo en este caminar. Entonces, recordemos que los discípulos con mente renovada y desde luego con su nuevo nacimiento son personas a las que Pablo se estaba refiriendo en ese capítulo 20 como ancianos en Éfeso. Ya llevaban más tiempo. Debían ser personas versadas en la lectura juiciosa e incesante de la palabra de Dios. Así que si usted es una persona nueva que está escuchando esto y recién está aprendiendo a alimentarse de la palabra de Dios, se le pasa que entonces se alimente de una capsulita diaria y de 2 prédicas a la semana, pero eso no es para siempre. Usted debe madurar y debe consumir escritura, pero en cada momento que le tenga disponible Dios para apartar de su tiempo. Muy bien. Entonces, sea que estés comenzando, o sea que lleves mucho tiempo, la leche espiritual de la cual te debes alimentar es de la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada. Eso te hará fuerte, eso te dará vigor, eso te dará entereza espiritual para hacerle frente a todos los ataques que de las tinieblas vienen y a todos los ataques que de personas no nacidas de nuevo o desviadas a falsas doctrinas quieran venir para robarte la paz de tu alma y saquear lo que el Espíritu Santo ha colocado en ti a través de la lectura juiciosa de la palabra. Aprovecho para aclarar que como congregación local, a nosotros el Espíritu Santo nos ha dado la dirección de leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento en orden, para que así en un mes hayamos leído completamente el Nuevo Testamento y una vez terminado volver a empezar, ojalá en otra versión, para que así en un año hayamos leído juiciosamente 12 veces el Nuevo Testamento y así para siempre. En este asunto llevamos aproximadamente unos 6 años y hay personas que durante ese tiempo han cultivado esa sana lectura, de vivir de una prédica o de 2 a la semana o de algún devocional, pasamos directamente a alimentarnos de la palabra de Dios, guiados por el Santo Espíritu, que también es Dios. Y eso nos ha dado fortaleza. ¿Para qué? Para que día a día estemos alimentándonos de la palabra. Recuerda que la palabra de Dios es como un río, es el mismo río, pero no necesariamente la misma agua. Entonces cada vez que pasamos una y otra vez por la lectura juiciosa, vamos a permitir que el Espíritu Santo interese bien profundo en nuestros corazones lo que Él quiere mostrarnos y revelarnos a través de lo que dejó escrito.
Bueno, entonces en el capítulo 21 de Hechos encontramos que Lucas nos cuenta: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Estas personas que vinieron de Éfeso hasta Mileto para hablar con el apóstol Pablo eran entrañables para él, eran de gran estima, y de él para ellos. Entonces, este equipo zarpa y van con rumbo directo a Cos, aprovechando los vientos que soplan en los días de verano. Entonces, el asunto acá nos muestra nuevamente cómo Lucas era versado en esto de navegar. Cos significa espina y está a unos 60 kilómetros náuticos de Mileto. Es una isla. Allí se le rendía culto al dios de la salud, a Esculapio. Había un templo inclusive en esa isla y había una escuela de medicina. Entonces, miren que estos territorios eran creyentes, pero en dioses paganos. Había templos, pero a dioses paganos. E inclusive el día a día y las profesiones, en este caso la medicina, estaban consagradas a dioses paganos. Estas cositas las he estado averiguando e investigando para que tengamos pues un panorama mayor acerca de lo que estamos leyendo juiciosamente en las Sagradas Escrituras. Otra notica, mire, se supone que allí vivió Hipócrates. Todos los médicos hacen este juramento, el juramento hipocrático, que es considerado el padre de la ciencia médica. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas. Rodas significa rosa, es otra isla que está a 120 kilómetros de Cos. Sí, ya sé que usted lo pudo haber notado. Allí era donde se erigía el famoso coloso de Rodas. Era una estatua de bronce de aproximadamente 30 metros de altura, imagínese, dedicada a Apolo, el dios del sol. Y las piernas de este coloso, tremenda estatua, tremenda imagen, enmarcaban la entrada del puerto a Rodas. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Claro que cuando Pablo pasó para allí, dicen los historiadores, ya estaba pues en ruinas, porque esta imponente imagen fue destruida por un terremoto en el año 224 antes de Cristo. Por allí pasó Pablo también, con todo su equipo. Y de allí se dirigieron a Pátara, que está a 105 kilómetros de Rodas, que era un puerto sobre la costa sur. Y hallando, dice Lucas en el versículo 2, un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Nuevamente vemos el incesante ir y venir de Pablo con su equipo para llevar el Evangelio. Y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, o sea que Chipre la pasaron de largo, navegamos a Siria. Siria, este nombre significa tierra alta. Y es el nombre general que se le daba a toda la costa del Mediterráneo entre Asia Menor y Egipto. Arribamos a Tiro, dice ahora Lucas, porque el barco había de descargar allí. Tiro, este nombre significa roca, pero miren cómo de un versículo a otro uno va pasando así pues como Pedro por su casa, como dice el dicho. Pero estamos hablando de unos 650 kilómetros de viaje. Tiro era el puerto marítimo principal de Fenicia. Y cuando Lucas nos habla de descargar allí, es que debían desembarcarse todos los viajeros para que pudiesen bajar la carga que llevaba el barco.
y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Quiero hacerte énfasis de que Lucas, además de médico, era un buen navegante. Miren los términos que ha usado desde que estamos con él en este viaje. Usa términos como avistar, eso es de marinos, zarpamos, embarcamos, descargamos, todos son términos náuticos. Así que este Lucas era un estudioso. Estando pues allí en Tiro, dice Lucas, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Encontraron pues discípulos porque los buscaron. Recordemos que los discípulos se congregaban en casas y no en edificios como lo hacemos actualmente. Así que no era fácil hallarlos. Entonces, si a esto le sumamos que era la primera vez del equipo apostólico allí en Tiro, no debe haber sido fácil la búsqueda, pero los encontraron. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Eso se demoraba más o menos el descargar la nave. Estos discípulos que encontraron le decían a Pablo por el Espíritu. Aquí Espíritu está con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Estos discípulos, dice Lucas, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces, una vez más, encontramos lo que en el capítulo anterior Pablo ya había notado, y es que el Espíritu Santo por todos los lugares le decía que es que en Jerusalén no le iba a ir bien. Cuando acá dicen que no subiese a Jerusalén, podríamos preguntarnos, entonces Pablo desobedeció y por eso le van a pasar tantas cosas en ese viaje tan advertido. Alexander, que es un historiador que también ha estudiado esta clase de pasajes, dice que ese no era un mandato divino para Pablo, sino una observación de los discípulos del hecho que les fue mostrado, revelado, de que Pablo estaría en gran peligro allí en Jerusalén. Bruce, que es otro historiador, dice con respecto a este pasaje importante: no debemos concluir que la continuación del viaje por parte de Pablo fuera contraria a la voluntad de Dios. Simplemente el Espíritu le estaba contando lo que le iba a ocurrir en Jerusalén, pero en ningún lado le dijo que no fuera. Yo sé que usted, amigo y amiga, que ha sido observador juicioso y lector constante en la renovación de entendimiento, como Dios nos la ha enviado para nuestra congregación local, 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para concluir la lectura juiciosa del Nuevo Testamento por lo menos una vez al mes. Al pasar usted por ahí, le queda a uno como la impresión, mire que usted no es la única o el único que ha tenido esa inquietud, de que no subiese a Jerusalén, le decían estos discípulos. Pablo entonces sentía que Dios quería que fuera a Jerusalén a pesar del peligro, y así lo hizo. Cumplidos aquellos días salimos, es decir, los 7 días para descargar la nave, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. ¡Qué hermoso! ¡Qué unidad la que provoca el encontrarse con creyentes! En este caso, como Pablo se encontraba con creyentes allí en Tiro por primera vez, y cómo ellos también apreciaron esa visita, así fuese cortica, y aprendieron del ágape y se lo entregaron los unos a los otros. Es que da mucha alegría cuando uno ve creyentes. Sí, a propósito, en estos días nos ocurrió algo así. Pues por todo este asunto de los protocolos que los gobiernos han colocado, hemos dejado de vernos continuamente, por lo menos de la manera en como lo hacíamos antes, y estábamos en el centro comercial y allí nos encontramos con una patota. Patota no es griego, es un término que tenemos los paisas para hablar de un grupo más o menos numeroso, y nos encontramos
con varios creyentes. Entonces nos apropiamos prácticamente de uno de los corredores del centro comercial y nos abrazábamos y nos besábamos y gritábamos y nos saludábamos. Yo sí pude notar que la gente que pasaba y nos veía tal vez estaban diciendo, pero estos locos, ¿qué? Es que hay eso, ese ánimo de encontrarse con la familia de la fe. Yo sé que todos tenemos familia, venimos de un papá, de una mamá, tenemos hermanos y hermanas, tíos, primos, etcétera, pero lo que ocurre cuando uno se encuentra con otro creyente, o sea, un nacido de nuevo con mente renovada de la congregación, eso es espectacular. Si usted está escuchando esto y no es creyente o apenas está empezando, va a saber a lo que me refiero más adelantico, cuando usted entienda que forma parte de la familia de Dios y que somos hermanos y hermanas en Cristo. A veces se dan lazos mayores que aquellos que uno tiene con la familia de sangre. Por eso dice Lucas, cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué tremenda devoción. Qué lindo esto. Pues, y además de orar, dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Esto es ágape. Qué gran bendición. Estos que tuvieron la posibilidad de estar allí postrados de rodillas en la playa, despidiéndose, abrazándose y orando. Y continúa Lucas diciéndonos, y nosotros completamos la navegación. Completar la navegación es que continuaron el viaje, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Tolemaida está a unos 30 kilómetros. Entonces, el viaje prosigue y habiendo saludado allí en Tolemaida a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Estos hermanos debieron haber sacado todo el provecho pues que pudieron a Pablo, porque es que a veces Dios nos permite estas oportunidades de estar con alguien como Pablo o su equipo, con mente renovada, que no hablan sino de la palabra y vienen a traernos luz sobre lo que ya hemos creído. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, es decir, 24 horitas nomás, miren que aquí, y los que con él estábamos, Lucas se nos está incluyendo. Él es testigo ocular de primer orden. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Es interesante esta Cesarea, porque es considerada la capital gentil de Judea. Está a unos 47 kilómetros por tierra o por mar. Es una ciudad marítima y en ese momento era la más importante de Palestina, por un puerto que Herodes el Grande construyó allí. Y además de hacer el puerto, hizo grandes y magníficos edificios. Además, era la sede del gobierno romano allí en Judea. John, pero eso no está aquí en mi Biblia, dirá usted, pero hemos investigado para aportarle datos, por ejemplo, geográficos y de desarrollo de la época. Hágale que un poquito de saber de esto no nos hace daño. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Aquí aparece una persona tan grata, tan especial. Y entrando en casa de Felipe el evangelista. Sí, recuerdan, lo conocimos para allá en Hechos capítulo 6, cuando hubo tremenda discusión entre los creyentes porque no se estaba atendiendo bien a las viudas. ¿Se acuerdan de eso? Espere si verá, lo busco y lo leemos. Entonces, en Hechos capítulo 6 es donde se nos hace referencia a este Felipe el evangelista. Han pasado ya un tiempo y el hombre ha perseverado. Dice así Hechos capítulo 6 versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que ya murió. Recuerden que él tuvo un excelente desempeño en el capítulo 7 y parte del 6 de Hechos de los Apóstoles. Fue apedreado, pero ¿saben qué? Mientras era apedreado, tuvo una visión del trono de Dios. Recuerden que se abrió el cielo y lo vio. Vio ahí al Padre y vio al Cordero. Qué bonito, porque ahora que estamos haciendo cápsulas de Apocalipsis, hemos visto el trono en el capítulo 4 y lo que ocurre allí en el capítulo 5, y todo se desarrolla desde allí prácticamente en Apocalipsis. Pero hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento que nos muestran a Esteban con el cielo abierto y viendo el trono, allá en el capítulo 7 de Hechos. Y también recordemos que en 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo también, no sabe si en el cuerpo fuera de él, fue llevado al tercer cielo. Miren que el trono ha estado ahí, siempre vigente. Bueno, pero me fui por donde no era. Estamos hablando de que escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, este es el que vamos a hacer referencia, y estamos haciendo referencia en el capítulo 21, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y también recordemos que cuando viene la persecución, Felipe llega a Samaria y es usado por el Señor para causar allí un gran despertar, y muchos llegaron a la fe en nuestro Señor, en Cristo Jesús. Vuelvo al capítulo 21 de Hechos. Recordemos que estamos en Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista. Evangelista, ¿por qué? Porque según Efesios capítulo 4, versículo 11, el Señor Jesús es el que constituye en este ministerio a las personas. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, como ya lo acabamos de leer, pero también, si uno es juicioso en la lectura juiciosa, te vas a dar cuenta que en todo el Nuevo Testamento, al único que se le dice evangelista es a Felipe como ministro, como ministerio. Eso no quiere decir que haya sido el único, pero por lo menos con nombre propio, Felipe, y con ministerio, el evangelista, se le menciona solo a él, que era uno de los 7. Posamos con él. Además de ser evangelista, vemos que este Felipe es hospedador. Y se ganó, por ser hospedador, la bendición de tener a Pablo y a sus compañeros bajo su techo. Cómodos o incómodos, allí estuvieron en Cesarea, en casa de Felipe. Él les abrió su casa. A estas alturas se nos dice que Felipe tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. O sea, estas jovencitas también habían nacido de nuevo, eran renovadoras de entendimiento y además profetizaban. Hablemos un poquito acá del profetizar. Probablemente era que predicaban, porque recordemos que el profetizar está íntimamente ligado a la proclamación de la palabra de Dios. Hay un pensador cristiano llamado Lumbi que nos aporta luz sobre este asunto. Él dice, textual, la palabra profetizar desde el principio del siglo XVII ha llegado a tener un solo significado, imagínate, solo a partir del siglo XVII, y es el de predecir lo que va a suceder.
Pero en tiempos iniciales, como en este caso de Hechos, profetizar también iba ligado a la predicación. Y aún de manera posterior en tiempos, por ejemplo, dice él, de la reina Isabel, profetizar quería decir predicación. Y hay otro estudioso llamado Jeremías Taylor, habla sobre la libertad de profetizar, abogando por la libertad de predicar. Entonces, usted y yo, cierro las comillas de esta anotación, debemos pensar que cuando se habla de que las hijas de Felipe profetizaban, estas doncellas probablemente eran unas predicadoras encendidas como su papá. Y por eso predicaban. Eso no quiere decir que no pudiesen ministrar también en cuanto a eventos que iban a suceder. Pero en este caso, pensemos que eran así, evangelistas predicadoras como su papá. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No se nos dice más de ellas. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, porque recordemos que Pablo se apresuraba para ir a Jerusalén, para llegar a la fiesta de Pentecostés, como lo habíamos visto en el capítulo 20. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, Pablo y el equipo, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Bueno, aquí sí vamos a ver la profecía, ya no vinculada directamente a la predicación, sino al vaticinio, al hablar de cosas que van a suceder. Dice que descendió de Judea porque recordemos que para los judíos a Jerusalén uno sube cuando va y desciende cuando sale, porque para ellos es la ciudad como tal, que tiene prelación en el planeta. Entonces dice que descendió de Judea, es decir, de la parte hebrea de Judea, porque ya vimos que Cesarea era la parte gentil de Judea, aclarándonos entonces Lucas que descendió de Judea de la iglesia de Jerusalén. Y dice, un profeta llamado Agabo. O sea, de ministerio profeta, sea porque predicaba o porque vaticinaba. Y se llama Agabo sin H. Agabo significa langosta. Qué interesante nombre para un hijo. Y posiblemente sea el mismo del capítulo 11, versículo 28 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, que nos predijo la hambruna en los tiempos de Claudio César, que realmente ocurrió. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, así que también podemos pensar que no tuviese muchos tocayos. Puede que sea el mismo, yo me inclino por eso. Quien viniendo, dice Lucas, a vernos, porque anhelaba la comunión con el equipo apostólico, qué comunión tan hermosa, tomó el cinto de Pablo. El cinto al cual se refiere acá era una faja que usaban como cinturón para que las vestiduras pues estuvieran pegadas a su cuerpo. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, miren, aquí vamos a mirar algo bien interesante y es que además de lo que este profeta va a decir, lo ilustra, porque él toma el cinto y se ata los pies y las manos. Llamémoslo, permítame llamarlo así, profecía simbólica. Él usa todos los medios que tiene a su disposición para hacer énfasis en lo que el Espíritu Santo le va a colocar a decir. Y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Miren qué autoridad, miren qué propiedad y miren también qué reverencia. Lo que Agabo va a decir a continuación es algo que Dios mismo va a decir. El ministerio es una cosa santa y hay que tomarla con mucha responsabilidad y con mucho temor reverencial. Uno no puede andar diciendo por ahí el Espíritu Santo me dijo. Entonces, que sí sabe de la dignidad que se tiene cuando Dios te llama al ministerio, dice de esta manera, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén
al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Atarán, está hablando de futuro. Y además dice quiénes lo van a atar, los judíos. Vamos a ver cuando avancemos que realmente así ocurre. Y ocurrió. Los judíos, por variar, los empedernidos perseguidores del apóstol Pablo, es que lo buscaban por donde fuera. Además habla en el sitio, la ciudad donde lo van a atar, en Jerusalén. Y dice a quién, al varón de quien es este cinto. ¿Y de quién era el cinto? Pues de Pablo. Entonces, la profecía acá es completamente clara. Pero también quiero llamar la atención. Hoy en día, la gente sí busca que le profeticen. Hoy en día, la gente sí busca a los profetas, pero no va buscando esta clase de profecía real. Se quiere profecía acerca de prosperidad, acerca de el derrotar a los enemigos, acerca de viajar, acerca de tener éxito. Y lo tremendo es que hay personas que se dedican a profetizar esa clase de cosas que la gente quiere oír. Ojo acá, yo no estoy diciendo que Dios no te pueda augurar buenas cosas a través de una profecía. Por favor, yo las he oído y también me las han dado y bonito. Pero también debemos estar abiertos para que Dios nos anuncie las cosas difíciles que nos van a ocurrir. Y que Dios a través de personas nos muestre esa clase de situaciones. Yo recuerdo hace unos años, creo que fue en el 2015 más o menos, en que en un tiempo de oración en la madrugada, Dios le muestra a Sebastián, a quien yo llamo Evans, una cosa muy difícil que iba a venir sobre la congregación como tal y sobre los congregados y a nivel personal sobre nuestras vidas como ministros, como pastores y como familia. Y no eran cosas muy agradables, pero postrados ante Dios recibimos la situación como debe ser. Sin embargo, avanzamos tranquilamente de la mano de Dios hacia el futuro porque de la mano de Dios estábamos y estamos y estaremos si Él nos lo permite. Entonces, lo que quiero decirte es que el ministerio profético en la dirección de vaticinar o de contarnos lo que va a suceder es cierto y es real y existe. Pero no vayas pensando que el profeta siempre te va a decir cosas maravillosas. En cuanto al éxito o al bienvenir, también pueden ocurrir cosas como estas y de parte de Dios vienen, por lo tanto es una profecía buena, agradable y perfecta. Entonces dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Gentiles acá está refiriéndose a los dirigentes romanos, como efectivamente vamos a ver que así ocurre. Entonces, volvemos al punto. Los estudiosos y nosotros por lectura juiciosa podemos observar que el Espíritu Santo venía diciéndole al apóstol Pablo una cosa similar, pero aquí se la concreta. Pero por ningún lado el Espíritu Santo le dice que no vaya. Él le está anunciando lo que le va a ocurrir, no le está diciendo que no vaya. La reacción de los que estaban alrededor y acompañando a Pablo al oír esto que dice el profeta fue de rogarle. Entonces dice Lucas, al oír esto le rogamos, él se incluye, nosotros y los de aquel lugar, no solamente el equipo que lo acompañaba, sino la gente que estaba escuchando esto en la casa de Felipe el Evangelista, que estaban en ese momento acompañando a Pablo también. Es decir, los demás le rogamos, los del equipo y los locales, que no subiese a Jerusalén. A veces el ágape nos nubla la visión del plan concreto de Dios y el panorama total que se puede ver desde su trono. El ágape y la estima que le tenían a Pablo los impulsó a esto, a rogarle a Pablo que no subiese a Jerusalén. John, pero recuérdeme cuál era la gente que acompañaba en el equipo a Pablo. Pues no eran pocos. Si retrocedemos a Hechos capítulo 20, versículo 4, está Lucas, que es el que nos está contando esto.
Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo y Timoteo, juntamente con los de la localidad de Cesarea, le rogaban a Pablo que no subiese a Jerusalén. Recuerde que ¿quiénes acompañaban a Pablo? Lo habíamos visto en Hechos capítulo 20, versículo 4. Pero miremos a ver qué nos dice el destinatario de la profecía, Pablo mismo. Entonces Pablo respondió. Pablo es un hombre 100% centrado en la obra del Señor. Es un hombre que la profecía le ayuda a sobreponerse a sus temores personales e inclusive a los ajenos, porque es que Dios viene anunciándole a Pablo todo esto. Él está claro. Entonces, cuando recibe una profecía de este calibre de parte del Espíritu Santo, no sale corriendo lo más lejos que pueda de Jerusalén. No, se enfila hacia ella. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Entonces Pablo respondió. Miren pues cómo un hombre centrado en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y en el ministerio que Dios le ha dado, y claro en lo que Dios quiere de él, inclusive logra ubicar a los desubicados. Miren lo que les dice. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Les lanza esta pregunta. Céntrense pues, ¿qué les pasa? Es lo que le está diciendo. Yo sé que ustedes sinceramente están afligidos y humanamente están preocupados, pero están olvidando la voluntad de Dios. Y cuando habla acá de quebrantándome el corazón, es que con sus lágrimas y con sus ruegos no me están edificando. Sí, me quieren mucho y todo, pero con gemidos no me van a edificar. Ustedes están obrando por emociones y sensaciones y no por la voluntad de Dios. Ustedes se imaginan, pues, mis queridos amigos y amigas, yo aquí pensando, que el Señor Jesús le hubiese hecho caso a Pedro cuando le dice, no vayas a Jerusalén para que no te acontezcan estas cosas. ¿Recuerdan cuando Pedro reconvenía al Señor porque les anunciaba que tenía que ir a Jerusalén y ser muerto para el tercer día resucitar? Y Pedro con los demás discípulos decían, no. ¿Se imagina pues donde el Señor les hubiera hecho caso? No hubiéramos tenido cruz, no hubiéramos tenido salvación, el Señor se hubiese devuelto para el tercer cielo a ocupar su lugar en el trono sin haber cumplido la voluntad que el Padre le había encomendado que hiciese. Guardando las respectivas distancias, Pablo está haciendo aquí lo mismo, cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros leemos acá quebrantándome el corazón. Un estudioso llamado Alexander habla de este quebrantamiento acá. Dice, es romper, es hacer temblar de miedo. Cuando Pablo dice, ustedes están quebrantándome el corazón, me están debilitando hasta donde os es posible, y lo que están haciendo es doblegando mi coraje y tratando de sacudir mi resolución. Ustedes obrando sobre sus propios temores y alimentándome los míos, me quieren hacer sentir simpatía por la aflicción que ustedes tienen, y gracias a Dios, aquí cierro las comillas, Pablo no se dio a eso. ¿Cuántas personas han dejado de cumplir la voluntad perfecta de Dios por darle gusto a los seres humanos en sus emociones y en sus sensaciones, aparentemente buenas, pero que nos alejan de la voluntad de Dios y de cumplirla? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y miren la seguridad de este hombre. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Pantalones espirituales. Entre otras cosas, les lanza un reto a los discípulos de Cesarea y a los que lo acompañaban en su equipo desde Mileto. Escuche bien. Yo estoy dispuesto. La pregunta tácita ahí es, ¿y ustedes están dispuestos? Cuando les toque, si les llega a tocar. Y avanza 2000 años y nos alcanza a nosotros. Hoy Pablo nos pregunta, ¿y ustedes están dispuestos? ¿Están dispuestas, mis hermanos y hermanas del siglo XXI, con todos sus adelantos y su tecnología y sus comodidades? Si les tocare una profecía de estas, que les hable de prisiones y les hable de maltratos por llevar el evangelio,
Pregunto, desde hace 2000 años, acá en Cesarea, en la casa de Felipe el Evangelista, sin cinto porque me lo ha pedido el profeta para atarse las manos y los pies y para decirme que voy a sufrir tribulaciones allí. Les pregunto a ustedes, creyentes del siglo XXI, ¿estarían ustedes dispuestos? ¿O se van a poner a llorar, a gemetear y a huir del país porque va a haber una persecución por cumplir la voluntad de Dios? Este hombre la tenía clara. Y por eso Pablo dice, yo estoy dispuesto no solo a ser atado. Lo que ustedes toman como algo para afligirse, el Espíritu Santo a mí en profecía me lo está contando para animarme, para que siga adelante, no para que me devuelva. En otras palabras, despierten a ver. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. Ojo pues, el asunto acá es morir por Jesús y por el testimonio que se da de Él, no por cualquier causa. Pues no se iba a ir a pelear a Jerusalén por cualquier cosa. No, es hablando por la voluntad de Dios y por el ministerio que el Señor le había encomendado. Más aún, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué nombre tan hermoso! Yo veo aquí a un Pablo trabajando arduamente. No hay lugar a la vagancia ni a las disculpas. Es un hombre que soporta las labores pesadas de la vida ministerial y cristiana sin chistar. Las recibe a pecho abierto. Por amor de mi nombre. Interesante. Recordemos que en Apocalipsis se nos habla también de unos creyentes que han dado testimonio por amor del nombre. Y el Señor Jesús se los reconoce diciéndoles, por amor de mi nombre. Es que por el nombre del Señor Jesús, esta gente estaba dispuesta a morir. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos que estaban diciéndole a Pablo que no se fuera por allá a sufrir? Lucas nos dice, y como no le pudimos persuadir, yo diría más bien que entendieron y se sintonizaron, desistieron, menos mal, porque vuelvo y te digo, imagínate pues que esta gente coja a Pablo desubicado y lo convenzan de que no vaya. Adiós a casi la mitad del Nuevo Testamento, ninguna carta se hubiese escrito, más congregaciones no se hubiesen fortalecido, nos queda bien cortico el Nuevo Testamento. Hasta fácil de leer para algunos que no les gusta leer juiciosamente las Sagradas Escrituras. Pero gracias a que desistieron y gracias a que Pablo estaba decidido, esta gente dice, los que antes le estaban diciendo que no subiera, hágase la voluntad del Señor. Es decir, entendieron la voluntad de Dios, que es lo mejor siempre. Yo quisiera detenerme ahí hoy y preguntarte, como me lo he preguntado yo, ¿la voluntad de Dios es la que se hace en tu vida o aún es la tuya y la de los demás? Porque si no es así, es tiempo de hacer un alto y preguntarme, bueno, yo estoy en este caminar para hacer mi voluntad o la de Dios. O estoy en este caminar solo para hacer la voluntad de Dios cuando coincide con la mía. Y cuando no coincide con la mía, la desecho y dejo de lado la voluntad de Dios y sigo haciendo lo que me venga en gana. Ay, yo no estoy tan descortés, tan grosero diciendo eso. No, es que créame, amigo y amiga que me escucha. En este caminar hay mucha gente que está haciendo lo que le da la gana y no realmente afrontando su deber en esta generación para ponerse al frente de pasarle el testimonio a la siguiente generación del evangelio claro y transparente del Señor Jesús, por el nombre del Señor Jesús y por su voluntad. Reflexiona en todos los campos, familiar,
espiritual, emocional, financiero. La voluntad de Dios. Ahora, es muy difícil que conozcas la voluntad de Dios si no lees juiciosamente las Sagradas Escrituras, como nos ha indicado a nosotros el Espíritu Santo. Porque no es adivinar la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. El Espíritu Santo se tomó el trabajo de dejarnos 66 libros escritos que se defienden por sí solos, voluntad que nadie ha podido alterar así haya querido. Alguien me preguntaba sinceramente en estos días: Pastor, ¿usted no cree que la Biblia haya sido alterada y manipulada? No, tuve la convicción de responderle, y lo creo, de que no. La Biblia es un libro que se defiende por sí solo, porque no es un libro cualquiera. Es la voluntad de Dios manifestada y expresa. No recuerdo en este momento quién lo dijo, pero lo cito. La Biblia es un yunque contra el cual muchos mazos al golpear se han reventado. Los dejo con este pensamiento. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir las intenciones del corazón y los pensamientos, aun los tuétanos, y discierne. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, todas las cosas están desnudas delante de ella. A ti, amado Padre, sea toda la honra, a ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, a ti, Espíritu Santo, sea todo el honor, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.